Gerardo, por favor, ¿nos podrías explicar por qué tu papá está preso? Y básicamente el caso especial de mi viejo es toda una movida política. Les recuerdo que mi viejo fue subsecretario de Seguridad bajo un gobierno justicialista, que ante la emergencia de seguridad el Partido Justicialista le pide al Partido Demócrata su equipo de seguridad porque ya tenían un plan. Bien. Para la seguridad de la provincia. Sí. 4 meses de gestión donde ya se notaba en la calle más que nada los resultados. Se hizo esta movida para desprestigiar tanto a mi padre como al partido y sacarlos. Lo que yo he observado, llevando las causas vinculadas a personas imputadas por los denominados delitos de lesa humanidad, es que hubo como una especie de abroquelamiento, en el sentido de que se generó un criterio único. Y en virtud de ese criterio, todos los planteos que ejecutaban las defensas eran, por supuesto, recibían la respuesta negativa. Lleva a que prácticamente en estos juicios la actividad de la abogacía quedó anulada. Nunca me había pasado en 20 años de ejercer la actividad que todos los planteos que yo hiciera fueran rechazados, incluso a aquellos que tenían no solamente una base probatoria suficiente, sino también una base jurídica indiscutible. Sistemáticamente rechazados. Sistemáticamente. Uno hace planteos, los funda, trae jurisprudencia, invoca tratados internacionales, tiene prueba que lo ayuda y sin embargo la respuesta es negativa, de forma constante. Llevan en condición de detenidos en situación de prisión preventiva más de 4 años. Exacto, cuando el máximo de prisión preventiva, ¿cuánto es, doctor? 3. Principio 2, luego se puede prorrogar por 1. Más de eso ya es una ilegalidad. Por supuesto que sí. Estos juicios, que este es el sexto que se hace en Mendoza, y los que se han hecho en el país, son juicios que no se rigen por la normativa normal en los delitos comunes. Por eso es que existen excesos e irregularidades procesales. Es una irregularidad que un fiscal a quien se le delega la facultad de instruir por parte del juez, que lo prevé el Código de Procedimiento, ha tenido amplias facultades para citar gente, toda la tarea propia de un juez de instrucción. Esto significa que para un abogado con experiencia en materia penal es entrar en un tipo de juicios que nada tienen que ver con las garantías constitucionales y procesales de los juicios comunes, porque son juicios sin duda politizados. A mí me llevó años decir voy a la cárcel. Yo decía voy a ver a mi hermano. Están todos presos porque esto fue producto de una venganza que comienza por allá por los años 2003, cuando se reflota todo esto con el gobierno de Néstor Kirchner. Comienza una persecución y el gran negocio de los derechos humanos. Pero él no está preso porque sea culpable de nada. Lamentablemente acá no se quiere reconocer que fue una guerra con 2 ejércitos, un ejército regular y un ejército irregular, ¿sí? Que tenían los mismos grados, que tenían uniformes, que tenían mandos y que tenían comandos. ¿En qué te afectó, Mabel? ¿Qué cosas te cambió el hecho de tener un hermano preso político? Te cambia la vida. Si yo te digo, te destruye la vida, le doy el gusto a mucha gente que quiere escuchar que tenemos la vida destruida. No la tenemos destruida, estamos fuertes y estamos firmes, pero te cambia la vida. Realmente la justicia se presenta de una manera tan parcial que es increíble. No solo en mi caso, sino en todos los demás presos políticos, porque en realidad somos presos políticos. Y la cárcel es un desastre. Es un desastre eso ha sido dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y realmente los tienen con pretexto puesto en la cárcel, cuando nosotros vemos los casos emblemáticos actualmente de corrupción que están ocurriendo y están absolutamente en libertad. Mientras que a un sargento o a un policía de esa época, por trasladar a una persona cumpliendo una orden y dentro de un sistema legal, inclusive a gente que trasladaba
por una orden judicial y están presos. Y no le dan excarcelación porque son gente peligrosa. Y hay que verlo, a esa gente peligrosa hay gente que no puede estar dentro de su propio cuerpo, que está presa dentro de su propio cuerpo por las enfermedades que tiene, por su estado de salud, por su edad. Impresionante. Es realmente increíble. ¿Podríamos decir que usted ha compartido lugar de trabajo con personas que hoy son las que lo condenan a usted? Sí, efectivamente. No solo eso, sino que son gente que yo inclusive hice ingresar a la justicia, como el doctor Vega, como al doctor Nasif, que son los empedernidos perseguidores. Realmente no sé cuál es la razón. Mi papá está detenido por delitos de lesa humanidad hace ya 2 años y 5 meses en el penal de San Felipe, de acá de Mendoza. Mi papá tenía 19 años, estaba recién salido de la Fuerza Aérea y era cabo. En su momento era instructor de tropa, o sea, estaba él y la tropa, no tenía ningún otro cargo más que eso. ¿Cada cuánto visitas a tu papá? Yo lo visito todos los viernes y los domingos. Infaltablemente. Siempre. Viernes y domingos son días de visita. De visita. Yo por trabajo los días viernes voy a la 1 de la tarde y los domingos sí voy todo el día. Bien. Pero solamente esos 2 días nada más lo podemos ver. ¿Cómo es el lugar donde está tu papá? Y es la cárcel, es horrible. Bueno, uno nunca se imagina estas cosas, ¿no? Tener que ir a ver a tu papá a ese lugar. La idea era, por un lado, apoderarse de la justicia. Acá en Mendoza esto es muy ilustrativo porque con estas persecuciones que hicieron aquí lograron 5 vacantes en la Cámara Federal. Lograron, por un lado, destituir a 2 magistrados y lograron la renuncia de otros. Con esas vacantes yo creo que es bastante claro lo que estaban buscando con este proceso, porque esas vacantes pretendieron cubrirlas los mismos que han originado estos juicios. Aunque parezca raro, nosotros estamos en un juicio en donde quienes están sentados frente nuestro, que son los acusadores, 3 de ellos, a la vez que hacen de querellantes, pretenden estos cargos. Se anotaron en los concursos, sí, aunque parezca raro, mientras siguen este juicio, ellos se anotaron para ocupar, van por los cargos. Qué raro, es horripilante. Sí. Si yo supiera que mi hijo es un atorrante, un represor, que hubiera matado, quizás no lo iría a ver. Quizás yo me iría a la cárcel a decir, yo tengo la culpa, yo soy culpable. Pero sé positivamente que mi hijo no ha hecho nada para que esté en la cárcel. Cuando fui la primera vez allí me doy cuenta de que no era fácil, que entró pero para salir era difícil. Y cada vez que iba se me hacía más pesado, se me hace muy pesado. Pero claro, no dejo de ir y no voy a dejar de ir mientras yo tenga salud. Mami me dice, te estoy diciendo la pura verdad. Yo estoy acá preso, pero estoy libre. Porque mis manos están limpias, mi mente está limpia. Yo duermo bien, no tomo pastillas, duermo tranquilo. Así que quédate tranquila, mamá, porque yo estoy preso, pero libre, me dice él. Yo lo he recusado al fiscal Vega en una audiencia donde le dije, ¿cómo va a estar usted de fiscal si usted antes lo denunció y fue querellante? Entonces, ¿es una irregularidad, más no una ilegalidad, o es una ilegalidad también? Es una ilegalidad, lo que pasa es que todos los planteos que se efectúan los rechazan. Fue un traslado, por ejemplo, totalmente legal, ordenado por un juez. Y bueno, está ahora... Podríamos decir que hoy el Poder Judicial a tu papá lo está juzgando con pretensiones de condenar por medidas que tomó en su momento el mismo Poder Judicial. Correcto. Entonces, bueno, ya lleva 3 años y 7 meses con preventiva, cuando la ley dice 2 años con una prórroga de 1. No es el único caso. Sí. Ya todos los que están presos en San Felipe generalmente ya están todos pasados de ese lapso de tiempo. Y bueno, ni hablar de las vejaciones de estar en un penal que no está ambientado para personas de esa edad. ¿Cómo es el penal de San Felipe, Gerardo? Y es un penal que tiene hacinamiento,
que hace poco también fue visitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hubo un informe que en el módulo 6B, donde está alojado mi padre y todas estas personas que están por estas causas, no los visitaron. No los visitaron, ¿sí? Sigue todo exactamente igual. Igual. Esto también no afecta solamente al imputado, sino a la familia. Yo personalmente perdí mi trabajo por este tema. ¿Vos perdiste tu trabajo por este tema? Perdí mi trabajo. ¿Me podrías ilustrar? En la misma empresa que mi padre, y a los días que mi padre dejó de trabajar ahí, a mí me echaron sin causa. ¿Y has conseguido trabajo? ¿Y cuánto hace que estás desocupado por culpa de esto? Y hace ya 3 años y medio. David, yo le voy a contar a usted una situación que me ha llevado a efectuar una presentación en la Cámara Federal de Casación Penal que se dio de que un tribunal con competencia territorial en Mendoza dispuso, después de 3 años, la prórroga de la prisión preventiva de varios clientes míos. En realidad no solamente de mis clientes, sino también de todas las personas que están sometidos a proceso en esa causa. Lo cierto es que llegó a producirse algo asombroso, que es que la Cámara Federal de Casación Penal no solamente aceptó la prórroga, que era de 6 meses, que solicitaba ese tribunal, sino que autorizó un tiempo indefinido hasta que terminara el juicio. Con lo cual, básicamente en los hechos, la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 2, lo que hizo fue derogar la ley que establece el límite temporal de la prisión preventiva. Es decir, que si el juicio, por determinadas circunstancias fácticas, por inconvenientes o por lo que fuere, se estirara 3 años más, podríamos llegar a tener personas con 7 años de prisión preventiva. Y hay muchos detenidos por lesa humanidad que están pasando exactamente lo mismo. Sin tener nada que ver, lo acusan sin pruebas. Sí. En Buenos Aires solamente desde el año 76 al 79, como se dice en el Nunca Más, hubieron 5.000 habeas corpus originales. Mientras que en la justicia federal, según los mismos acusadores, hubieron 85. 5.500 contra 85. Por esos 85 se ha mandado a prisión a jueces acá en Mendoza, y por aquellos 5.500 habeas corpus no hay ningún proceso a esos jueces. Por las mismas cuestiones que hoy, por caso al doctor Miret y a Recabar, hoy los recusan o los condenan o los persiguen, también tendría que perseguirlos a ellos. Si fuese cierto. Sí, pero es falso, digamos, lo han inventado con otro fin. El doctor Zaffaroni, cuando fue la audiencia en el Senado, cuando lo propusieron miembro de la Corte, la bancada radical con Terraño a la cabeza le reprochó su actuación en 128 habeas corpus que había rechazado. Y el doctor Miret y el doctor Petra, a quienes se le pide prisión perpetua, actuaron en 13 habeas corpus. Mucho cada menos. uno. Mucho menos. Sí, el 10%. Una barbaridad. Y Zaffaroni no solo nunca ha tenido que dar explicaciones ni sentar un banquillo, sino que lo han promovido a la Corte de la Nación y luego a la Corte Interamericana. Bien. Es decir, es un tema que utilizan ellos, no tanto por lo que pasó en el pasado, sino cómo se han comportado los jueces en el régimen kirchnerista. Aquellos que fueron leales al régimen kirchnerista no tienen ningún problema, no importa dónde estuvieron en su momento. A mí me sacaron de muchos lados. Yo he ido a los canales más reconocidos de acá de Mendoza, que es el Canal 9, el Canal 7, al Diario Los Andes, al Diario 1, y en todos me han dicho que bueno, que ese tema no se habla, que ellos solamente se basan en lo que les dice la Fiscalía, no escuchan a familiares del O sea que cero trabajo periodístico. Directamente, ni siquiera, es más, en el Canal 7 pedí hablar con Marcelo Ortiz, que es un periodista muy reconocido de acá, y él directamente me mandó su asistente y me dijo que no iban a hablar, que ellos no hablan de ese tema, que si mi papá estaba ahí era por algo que él había hecho. Curiosamente, esta gente sabe, si estuviéramos en la época del 70, esta gente sería cómplice entonces de los crímenes que ellos dicen que se cometieron, porque también se guiarían por lo que dice la Fiscalía. Exactamente. Ellos solo entrevistan a los de los derechos humanos. A mí esta gente me avergüenza como periodista. Y yo me gustaría que se escuche un poco más a estas personas, no solo por supuesto a mi papá, sino a todos los que están detenidos, porque toda persona tiene una historia que contar y tiene sobre todo una verdad que contar. Y
y yo espero que, bueno, que mi papá sea escuchado y que pueda volver a casa con su familia, que es donde tiene que estar. A mí me acusan de no haber enjuiciado y encarcelado a los militares por su accionar en la época del proceso. Pero resulta que eso jurídicamente era imposible porque nosotros no teníamos competencia para enjuiciar a los militares. Los militares tenían su propio Código de Justicia Militar, sus jueces militares y sus fiscales militares. Y nosotros estábamos, por supuesto, prohibidos actuar, ¿no es cierto?, contra los militares porque no era de nuestra competencia. Si nosotros no podíamos punir porque no era de nuestra competencia, no le podíamos proporcionar impunidad. Es un absurdo, totalmente ilógico. ¿Por qué el kirchnerismo se la agarró entonces? Sí, principalmente con y usted. conmigo, porque de todos los jueces, el único que está preso soy yo. Porque yo les voté en contra de la constitucionalidad de la ley de medios. No por el fondo de la ley de medios, sino por el procedimiento que hicieron para aprobar la ley de medios, que fue un procedimiento donde le impidieron a la minoría del Congreso, le impidieron absolutamente siquiera leer la ley, y no le dieron tiempo ni siquiera a leer la ley. Por esa razón declaramos todo el procedimiento nulo y la inconstitucionalidad de la ley de medios. Eso provocó en el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y yo pasé de ser un juez de que llevaba 40 años intachable, pasé a ser el enemigo público número 1. Yo me he preguntado, ¿cómo puede la gente creer que tantas cosas hizo mal el kirchnerismo en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en todas las políticas que lleva, y en esta política de derechos humanos somos un ejemplo? No, en esta política de derechos humanos también es una farsa. Me da pena de saber que mi hijo está en la cárcel. Y me lo repito siempre porque no lo puedo realmente creer que esté en la cárcel, porque por ser militar del servicio de inteligencia. Entonces, ¿en qué país vivimos, no? Qué sé yo, no lo soporto, no lo... Sí. Me es imposible. Yo voy con la mejor sonrisa, llorar, cuando tengo que llorar, lloro en mi casa, pero delante de él nunca, nunca. Creo que soy fuerte, porque yo voy con una sonrisa al penal. Así que bueno, cuando tengo que llorar, lloro en mi casa cuando nadie me ve, porque... ¿A usted le parecía que con el gobierno de Macri esto iba a cambiar? Yo pensé y tenía mucha fe en él, pero veo que no hace nada. ¿Qué le parece dónde está su hijo? El lugar donde está su hijo. Donde está, qué sé yo, como no conozco otras cárceles, no sé nada. No lo veo bien, porque dormir en esa casucha, 4 personas, en un camastro con un colchón que no sirve para nada, no, es inhumano. Con una ducha que tienen y viviendo allí 4 personas, es imposible. En la noche no sé cómo hacen, no tienen ventilación, no tienen nada, no sé si vos has entrado. Sí. Él está allí, yo también. Bueno. Cuando él salga, saldré yo también de la cárcel. Si ustedes vieran las condiciones que están los presos en la provincia de Mendoza en general, que ya han venido 2 veces de organizaciones de derechos humanos internacionales, en las que la han calificado con los peores términos. Efectivamente, la cárcel de San Felipe varias veces ha sido noticia por el estado calamitoso. Luego de que eso haya sido noticia, efectivamente, ¿algo ha cambiado? ¿Ha mejorado algo? No ha cambiado nada. Resumiendo, están como animales, los tienen como animales. Están en muy malas condiciones y odiados por lo de los pabellones que los rodean. ¿Por qué odiados? Nada menos que por ser policías, y se han producido algunos hechos que no han llegado a mayores. Cuando los trasladan o pasan al lado de otros presos comunes. Bien. Sin que el personal penitenciario ejerza la autoridad que tiene que ejercer. ¿Vos no te esperabas que tu hermano podría llegar a terminar preso? No, jamás. Porque la movida derecho humanista, por decirlo entre comillas, No, jamás. Mi hace ya bastante. No, jamás. Mi hermano era muy joven en aquellos años. Creo, por lo que cuenta mi madre y por lo que contaba mi padre en vida,
Ellos juntaron prácticamente moneda sobre moneda para que mi hermano pudiera irse a Buenos Aires a cumplir el sueño que él quería de ser militar. No viene de una familia militar. No habían militares en nuestra familia, no. Bien. Yo trabajo en la justicia. Irónicamente, de parte de la justicia recibí la mayor injusticia, que fue una invitación a no ejercer actos demostrativos con respecto a lo que me pasaba. Yo llegaba con los ojos a veces hinchados de tanto llorar. Yo he generado un vínculo muy estrecho con mi hermano, más allá que desde chica él fue un ídolo para mí. Tuve algunos años de mi vida muy complicados, en los cuales él fue mi único apoyo. Y bueno, te diría que para sacar algo bueno de este infierno es que hemos aprendido a conocernos mucho más. Y me gusta tener esas charlas con él. Me gusta escucharlo cuando él me dice que allá adentro él es feliz y yo no lo entiendo, que él está libre, su mente está libre, y muestra sus manos y dice: mis manos están limpias. Del gobierno de Macri no ha cambiado nada este tipo de juicio en la República Argentina. Que se juegue sobre el papel, sobre las pruebas. Los testimonios son armados de los testigos, y que juicio a juicio ellos mismos se van pisando en su relato. Entonces eso es evidencia de que eso sigue en un guión. Nuestro señor presidente de la Nación en su campaña mencionó a los curros de los derechos humanos, de los cuales no se ve ninguna gestión al respecto. Yo tenía mucha confianza, le voté. ¿Por esta cuestión? Sí, porque creí que iba a hacer algo. Yo lo voté con la esperanza de que él terminara con el bendito curro de los derechos humanos y la verdad que me ha decepcionado. ¿Qué es lo más duro de todo esto para finalizar? Salir todos los días a la calle como si nada pasara.